Saludos, espero que esté muy bien. Este video enfocado en cómo depositar y cómo retirar en Poké Auction a través de Binance Pay o RecTRC20. Vamos a explicar rápidamente cómo recargar. Vamos al apartado superior donde dice recargar cuenta, le damos clic allí al botón verde y aquí nos aparece dónde depositar y los métodos. Vamos a darle aquí a escoger otros métodos de depósito. Los más populares son Binance Pay y RecTRC20 de USDT, ya que son los métodos más usados. Cabe mencionar de que hay más métodos de pago, sea como Visa, Mastercard, también pagos electrónicos como Payer, Perfect Money, Wallet, y también está el pago de criptomonedas que ya lo mencionamos y aparecen otras redes como Litecoin, Ethereum, XRP y demás. Cabe mencionar de que dependerá del país que aparezcan otros métodos. Y ustedes de México le podrán aparecer pagos como Bancomer y demás. Si usted es de Colombia, posiblemente le aparezca Bancolombia, Nequi y demás métodos de depósito. Si usted es de Argentina, posiblemente le aparezca Mercado Pago y otro banco argentino. Ya dependerá de su localidad. Ya sabiendo esto, vamos al apartado de Binance. ¿Cómo crear una cuenta en Binance? Para crear la cuenta en Binance es muy fácil. Vamos a lo que es el navegador y ponemos Binance. Y ahí aparece en el buscador la segunda opción, donde está resaltado, ¿no? El chain de criptomonedas, le damos clic allí. Allí nos manda a la página de Binance y vamos a la parte de registrarse, le damos clic allí. Cuando le damos a registrarse, vamos a poner un correo electrónico, el cual va a quedar verificado en Binance. Vamos a poner un correo. Cuando ponemos el correo electrónico, Binance nos envía un código para verificar ese correo. Seguidamente de poner ese código va a aparecer que pongamos una contraseña que cumpla estas características. Luego de introducir la contraseña nos aparece, bueno, ya estamos dentro de Binance. A usted le va a aparecer que verifique la cuenta. Le va a dar clic allí y Binance le va a pedir diferentes datos como nombre, fecha de nacimiento, un documento de identidad, sea pasaporte y demás. Recuerde que en Binance las cuentas de banco deben estar a su nombre, ya que al momento de hacer las compras por P2P, sea de USDT, tienen que hacerlo de esa forma, si no, no le va a dejar. En este caso yo ya tengo la cuenta verificada. Este video no se enfoca en cómo verificar la cuenta en Binance, sino que se enfoca más que todo de Poké Auction. Pero ya sabiendo cómo crear la cuenta en Binance y luego tenerla al día para luego depositar, ya luego podemos ir a Poké Auction. Ahora vamos al apartado de depósitos, regresamos y estamos aquí. Pero antes de depositar vamos a hablar de verificar la cuenta en Poké Auction. Vamos a la parte de aquí, al icono. Vamos a dar el perfil. Y aquí vamos a verificar la cuenta a través de nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento. En caso de que le parezca la opción de cuenta islámica activa, vamos a quitarla, ya que nos va a limitar en el par de datos. Y luego vamos a poner un documento de identidad, sea cédula, pasaporte o licencia de conducir. Como usted podrá ver, aquí me declinaron lo que es el documento, pero yo le tomé nuevamente una foto más legible y fue aceptado. A muchas personas les pasa eso, de que no toman bien la foto, no tienen buena resolución y por eso lo rechazan. Así que trate de que la foto sea lo mejor posible y también la verificación, ¿no? A veces nos pide verificar nuevamente la cuenta a través de un documento como una factura. Recomendable que lo haga a través de una factura de internet y con eso ya usted soluciona lo que es la verificación. Ya teniendo la cuenta verificada como aparece en el estatus, ahora sí vamos a depositar en Poké Auction. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Nuevamente le damos clic allá y vamos a la opción de depósitos y vamos a escoger Binance Pay. Vamos a darle clic allí y voy a poner un monto de 50. ¿por qué? Porque si usted está creando su cuenta por primera vez, usted puede optar al bono de 50 Star. Aquí dice, yo tengo un código de promocional, usted le pone 50 Star y es un 50% del depositado. En este caso de esta cuenta ya se usó, pero en su caso no va a ser así porque
su cuenta es recién creada y pues lo va a usar sin contestar. No voy a usar el código, solamente voy a depositar los 50, lo doy a continuar. Y nos aparece este icono. Esto es de Binance Pay. Ya ustedes deben usar la aplicación de Binance. Yo solamente voy a escanear y esperar la validación. En la aplicación me aparece un icono y lo va a aceptar. Antes de darle continuar, mire, recuerde la parte de arriba. Este es un temporalizador. Ese es el tiempo que usted tiene para hacer el depósito. Así que si usted ve que se expira, no lo haga. Vuelva a hacer el nuevo depósito a través de Binance Pay. Listo, ya pagué. Vamos a esperar. Listo, mire, ya nos sale pago ya completado y vamos a regresar al sitio. Rápidamente tenemos nuestro saldo en Poke Auction. Así de simple es depositar en Poke Auction. Vamos a hacerlo de otra forma. En este caso vamos a hacerlo a través de Binance. Vamos a hacerlo o mostrarlo de otra forma a través de RecTRC20. Vamos al perfil, vamos a la opción de depósitos igual y vamos a poner la opción TRC20. Solamente voy a mostrar, en este caso no lo voy a hacer como tal, sino lo voy a mostrar para que sepan cómo se hace. Y damos continuar. Aquí dice que la red que seleccione es de TRC20 y que usted tiene que estar pendiente de esa red, ¿no? Nos aparece esta dirección. Entonces vamos a lo que es Binance. Para depositar en Poke Auction es muy sencillo a través de Binance. Vamos a la opción de Spoke y le damos clic allí. Ya estando en lo que es en el apartado, vamos a la opción de USDT y vamos a darle clic a lo que es retirar. Ahora vamos a introducir la dirección. ¿Cuál dirección? La dirección que nos da Poke. En este caso aquí está Poke. Copiamos. Introduzca la dirección, que es la misma que copiamos. Que RecTRC20. Selecciona la RecTRC20. Y algo importante que mencionar. El monto mínimo es de 10, ¿sí? Y el monto de la apoderación es de 10. Pero para que llegue en 10, tiene que enviar 11 porque la REC cobra una comisión. Ahí se puede ver, comisión de la REC, un USDT. Yo recomiendo que sea por Binance Pay, porque no tiene comisión. Pero usted quizás no pueda tener Binance, quizás tenga otra billetera. Y en ese caso sí, lo tiene que hacer por ese método. Pero bueno, le da a retirar y demás. Automáticamente, bueno, va a llegar el monto y va a llegar el saldo a la cuenta. Ya sabiendo cómo se deposita a través de Binance Pay y cómo se deposita a través de TRC20 USDT, vamos a retirar. Vamos a la opción de retiros. Voy al perfil y le damos retirar. Y vamos a seleccionar la red. ¿Cuál red? Bueno, aquí tenemos varias redes y vamos a escoger la misma. Tether USDT TRC20. Es importante también mencionar de que si usted hace el primer depósito por Binance Pay, le salen puras redes de criptomonedas. Si lo hace por bancos, posiblemente solamente le aparezca el banco. Entonces, para que usted lo haga de esa forma, tiene que hacerlo la primera vez en Binance Pay. Damos clic allí. El monto va a ser 50 en este caso. Y la red de TRC20. ¿Cuál red? Vamos a Binance. Spoke. Nuevamente hacemos lo mismo, pero vamos a depositar. Seleccionamos la red. ¿Y cuál vamos a copiar? Esta dirección. Le damos copiar y la ponemos aquí. Y le damos continuar. Y ahí aparece que el retiro ya está en proceso y posiblemente los fondos sean recibidos en varios días. Pero eso no es así, ya que el método de retiro por RecTRC20 es muy rápido y posiblemente sea de 15 a 20 minutos. Pasado un rato tengo la confirmación de depósito. Vamos a actualizar la página de Poke y ya, vamos a historial y el depósito nos sale que ya fue completado y vamos a ir a Binance. Aquí también podemos revisar de que sí, mire, efectivamente sí se dio el depósito y así de simple es depositar y retirar en lo que es Poke Auction. Ya está listo para tomar las señales del canal.